Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Vamos a iniciar nuestro discipulado, amén, sabiendo que el Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso en nuestras vidas. Damos la bienvenida a los hermanos que ya se están comenzando a conectar. Yo sé que el Señor tiene siempre un remanente fiel, hermano, en el cual cae la buena semilla. Y yo sé que hay corazones en esta noche deseosos de poder escudriñar, deseosos de poder aprender algo nuevo, una instrucción, una enseñanza, una luz, ¿verdad? Algo que me llama a mí la atención es la palabra del Señor dice, en tu luz veremos tu luz. Entonces, saludos a los hermanos que ya se están conectando. Yo le voy a pedir un favor, si usted me puede mandar un mensajito. No ubico hoy quiénes están conectados. Solo sé que 4 hermanos están conectados, pero no alcanzo a divisar. Sé que una de ellas es la hermana Magalí, que ahí nos está mandando un saludo. Vi también, si no estoy mal, un like que le dio la familia López Calderón, ¿no? Pero no estoy seguro si son ellos. Si usted pudiera mandar un mensajito para poder, pues, hermano, pues saber que usted está escuchando, está sintonizando esta noche, y sé que el Señor tiene planes preciosos. Amén. Vamos a orar, vamos a entrar de lleno, hermano, siempre orando unos por otros. Hermana Verónica López Ardiano, bendiciones, hermana. Buenas noches igualmente para usted, para Chechita y para Rodri ahí en casa. Bendiciones. Vamos a orar en esta noche. Vamos a poner las peticiones el Señor. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por hermano Bebeco, como cariñosamente le decimos, hermano Jorge López Villatoro. Hemos estado orando y está aquí en Huehuetenango recuperándose de una operación de la clavícula. Y sabemos que el Señor es bueno y es fiel. Amén. Así que bendecimos la vida de los hermanos López que están conectados también. Puedo ver ahí a mi hijo Carve que está conectado. Amén. Y a todos los hermanos que están de una u otra manera pues viendo este programa, pues vamos a orar. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Vamos a orar. Vamos a ir clamando por la vida de del esposo de la hermana. Amén, hermana Leti. Saludos hermanos también a ustedes, ahí a toda su familia. Por el esposo de la hermana Betty Calderón Vasconcelos. Vamos a hermana Betty, vamos a estar orando. Su esposo estuvo en una operación, ha estado muy delicado. Parece ser que ya está en casa, pero la recuperación está siendo muy despacio, pero creo yo que el Señor tiene el control de todo. Ponemos las diferentes necesidades. Hermana Magalí, gracias a Dios, ya se va recuperando del problemita de salud que tuvo. Hermano Félix también, gracias al Señor, pues no es lo que se creía, pues son infecciones así del estómago y etcétera, pero sé que el Señor ha sido bueno. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir misericordia. Padre, en esta noche te damos gracias porque ha sido bueno, tu amor, tu gracia, tu misericordia han sobreabundado nuestras vidas. Y todo lo que pasa, Señor amado, lo único que nosotros podemos decir es gracias, porque a través de las circunstancias aún difíciles, aún en medio de lo adverso, de lo que nosotros no podemos hacer, allí se manifiesta tu amor, tu gracia, y el plan perfecto sigue manifestando y sigue trabajando en nuestras vidas. Gracias por los hermanos, oramos, nos unimos, Señor, al clamor de las necesidades, a la familia Mont Calderón. Señor, por favor, los ponemos en tus manos. A hermano Bebeco, Señor amado, hermano Félix, hermana Magalí. También te pido, Señor amado, por mi mamá, que han estado con quebrantos muy fuertes de salud. Por favor, regula ese azúcar y todos los niveles que estén, Señor, ahí. Están fuera, Señor, de los parámetros. Por favor, yo te pido con todo mi corazón que tú obres con amor, con misericordia sobre la vida de hermana Surama, Señor amado. Por favor, fortalece su vida, fortalece su espíritu, fortalece su alma. Yo sé que
ella ha tenido experiencias sobrenaturales, está confiada y sabe, Señor, que tú estás con ella y hasta aquí tú has sido fiel, has sido su refugio, su proveedor, su consuelo, Señor, su protector. Tú has sido todo, su sanador, Padre, gracias. Yo sé que son diferentes etapas las que ella te ha conocido y en cada una, Señor, ha fortalecido su fe. Por eso te pido que hoy, Señor amado, pongas tu mano sobre cada una de las necesidades, Señor, de tu pueblo, de las personas que nos están viendo. Por favor, tú conoces lo que hay en lo profundo de su corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, bendiciones. Saludos a hermana Almita García, también ahí todos, a toda la familia, a Vanesita y a su hermana. Vamos a entrar de lleno hoy. El tema que vamos a tratar, la manera de exponer, hermano, se llama el falso y el verdadero avivamiento. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y sabemos, hermano, que siempre desde el principio, hermano, ha habido una operación de error, una operación de confusión. Y vamos a ver, hermano, a lo largo, algunos ejemplos a lo largo de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero ¿de qué? De movimientos de error, de movimientos que se han levantado y que se están levantando y que ya están levantados, hermanos. Y el único propósito que tienen es desvirtuar, el único propósito que tienen es, hermano, que la iglesia pueda ser desenfocada, pueda desalinearse. Amén. Y yo quiero que se vaya conmigo al libro de Éxodo en su capítulo 7 y en su versículo 11. Vamos a tomar como base, hermano, este texto y vamos a ver, vamos a ir aprendiendo y pidiendo la misericordia al Señor para poder comprender lo que Él quiere hablarnos en esta noche. Amén. Dice la Escritura, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Les hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, ¿por qué hablamos nosotros? Y es importante y de suma importancia, hermano, que el pueblo de Dios pueda entender eso, porque la palabra nos muestra, hermano, que en los últimos días tiene que haber un movimiento de apostasía, un falso avivamiento, y tenemos que ir nosotros discerniendo a través y únicamente del Espíritu Santo y de la Escritura lo que es y lo que no es. Entonces me llama la atención, hermano, porque aquí usted sabe que fue cuando Moisés llegó con el faraón y faraón llevaba una vara en su mano y la suelta y esa vara se convierte en una serpiente. Todos hubiéramos pensado, o si alguien hiciera alguna situación de eso, habría asombro, habría admiración, miedo, habría alguna reacción, hermano, por lo que uno está viendo. Pero lo que a mí me llama la atención es que la reacción que hubo en la vida de Faraón no fue otra, sino que decir, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Y llama, dice, a los sabios. Sabios quiere decir hábiles, expertos, astutos, avisados, dice. Y hechiceros. Un hechicero dice que es un susurrador de conjuros, encantador o simplemente un hechicero. Llama a este tipo de gente y le dice, hagan lo mismo. Y mire qué interesante desde el Génesis, hermano. Podemos ver la operación de error. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, siempre dentro de su pensamiento o de sus deseos, siempre ha sido ser igual o semejante a Dios. Por eso él dijo, subiré, pondré mi trono, y subiré, dice, y pondré mi trono y seré semejante. Algo que es bien interesante marcar, que él no dice seré semejante al Espíritu Santo, no dice seré semejante al Hijo, no dice seré semejante al Padre, dice seré semejante al Altísimo. Amén. Entonces, el Altísimo, hermano, nosotros creemos que el Altísimo es la esencia del Señor, del Padre. Amén. Que de esa esencia se tuvo que derivar Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un solo. Pero para poder trabajar con las creaciones diversas que el Padre ha hecho, hermano, se tenía que haber derivado de esa manera, porque la esencia del Altísimo, hermano, Él dice que habita en una luz inaccesible, que significa que nadie, hermano, va a ingresar nunca allí.
Entonces me llama la atención, hermano, cómo el enemigo dice seré semejante al Altísimo. Entonces, si alguien quiere ser semejante o igual a alguien, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza, hermano, ¿a qué? A imitar. Empieza a, hermano, a copiar el andado, el hablado, la mirada, los poses, la forma de vestir, ¿verdad? O sea, usted sabe que aquí cuando hay un artista de moda, ¿verdad? Y los jóvenes quieren vestir, quieren ser igual a, ¿de verdad? Entonces hemos visto futbolistas, ¿de verdad? Que niños quieren ser como fulano de tal. Y si el futbolista se rapa, también ellos se rapan. Y ellos hacen muchas cosas que el original, podríamos decir, hace. Pero lo único que está haciendo es imitar. Amén. Nunca va a poder llegar a ser el original, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha hecho el enemigo. Siempre ha tratado la manera de imitar algo que él quiere ser. Por eso se llama un imitador. Él imita. Entonces aquí me llama la atención porque desde el principio empezamos viendo de que el enemigo tiene poder, cierto poder. Entonces a mí me llama la atención porque si usted se va conmigo a 2 de Corintios en su capítulo 11, vamos a ver algunos textos esta noche. 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Mire qué dice 2 de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, entonces dentro del plan o dentro de la estrategia de cómo el enemigo obra o trabaja es imitando. Ahora sabemos que los tiempos, hermanos, son finales. ¿Qué significa eso? Que el Señor viene pronto. Y si estamos hablando que el Señor viene pronto, yo creo que alguien que sabe, alguien que ya, hermano, está consciente de que el Señor viene pronto, es el enemigo. Y mire cómo se lo estoy diciendo porque ni siquiera es la iglesia. Es el enemigo, por eso está trabajando, hermano, fuertemente, está haciendo, hermano, movimientos erróneos y tantas situaciones para imitar lo del Señor. ¿Para qué? Para confundir a la iglesia. Entonces, imagínese usted, hermano, si en ese momento usted está ahí y Moisés tira y se convierte en serpiente y los demás tiran en serpientes, dice, son iguales, tienen el mismo poder, ¿verdad? Pero al final usted sabe que la serpiente de Moisés se come a las demás, hermano, porque el verdadero poder lo tenía Moisés. Amén. Entonces podemos ir viendo cómo a lo largo de la historia, hermano, podemos ver cómo el enemigo ha tratado. Fíjese si se va conmigo al libro de Hechos, en su capítulo 13. Váyase conmigo a Hechos, capítulo 13, y vamos a empezar a ver algunas diferencias o fuentes, hermano, de los dos movimientos, porque tenemos que hablar de los dos movimientos. Entonces, si usted se va conmigo al libro de Hechos, en su capítulo 13, en su versículo 6, y dice, y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron un cierto mago falso, profeta llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta operación engaño? De esta operación de apostasía, de esta operación, hermano, de confusión. Es apartarnos de la fe. Y es por eso que nosotros, y yo se lo estaba compartiendo y predicando, hermano, y diciéndole que es necesario que nosotros verdaderamente busquemos al Señor, que tengamos intimidad, que aprendamos a tener y amar al discipulado, que podamos crecer en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque solamente a través del Espíritu y solamente a través de las Escrituras, siendo reveladas por el Espíritu, vamos a poder discernir los tiempos, los movimientos, y vamos a ver, hermano, la esencia. Por eso hemos estado hablando, hermano, del Espíritu Santo, y uno de los moveres o de una de las formas de operar es a través de los dones, y estuvimos viendo discernimiento de espíritus.
Amén. Entonces, todo eso no es nada más como un show, hermano. No, 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 eso no es así. Ese es el auxilio del Espíritu Santo a la iglesia. Por que la iglesia pudiera, hermano, entender el tiempo en el cual estamos viviendo, qué tan final estamos viviendo de los tiempos, qué tan es el fin de los tiempos, hermano. Yo creo que la iglesia no está, hermano, en ese concepto. Ella está en otra situación, anda enfocada en otros asuntos y no se puede dar cuenta, hermano, pero, lo delicado de los tiempos, lo delicado de las confusiones. Amén. Entonces, hoy vamos a ver, hermano, un poquito sobre la instalación del falso avivamiento, cómo podemos ir viendo. Amén. Yo creo, hermano, que el problema aquí en la iglesia es que la iglesia misma, el pueblo del Señor, ha subestimado los poderes del enemigo. Ciertamente nosotros decimos nuestro Señor es todo poder, sí, pero al declarar que nuestro Señor es todo poder, no solo por eso vamos a decir que el otro, que el enemigo, pues no tiene poder, hermano. Y uno de los poderes que tiene el enemigo es imitar. El enemigo imita señales, el enemigo imita prodigios. O sea, hermano, en un avivamiento genuino, hermano, las señales no son factores de diferenciación. No es que aquí hay más señales, entonces este es el verdadero. No es así, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, el enemigo también tiene el poder. El Señor lo delegó de esa manera, el Señor lo ha manejado así. Entonces, ¿es por qué, hermano? Para que nosotros podamos depender del Todopoderoso. Y fíjese que es interesante porque en el libro de Mateo, en su capítulo 24, en su versículo 5, nos habla, y es una palabra que el Señor manda para la iglesia, y cuando hablamos de Mateo 24, pues lógicamente todos hablamos de una palabra escatológica, como se llama, ¿verdad, hermano? Porque sin duda alguna ahí está hablando, hermano, de los acontecimientos del futuro. Y ahí me llama la atención, hermano, porque dice que estando, mire, pues qué interesante, estando sentado en el 24:3, el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, mire, algo bien interesante, dinos cuándo serán estas cosas. Habla de cosas, de acontecimientos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del ciclo? Son tres aspectos que están hablando aquí. Entonces, a mí me llama la atención porque el Señor responde y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, hermano, es interesante cómo el Señor Jesús viene y le habla a sus discípulos y la recomendación que el Señor les da es, miren que nadie los engañe. Porque hay una operación de error, hay una operación de engaño. Y la operación de engaño es muy sutil. Y eso es lo que el pueblo de Dios no ha podido, hermano, dimensionar. No ha podido, hermano, entender cuán delicado es esto. Hay una operación, por eso el Señor dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis. Y a muchos dice, engañarán. Entonces, el tema aquí es delicado porque nos está hablando de la condición de la iglesia, de una condición tibia, de una condición ignorante, perdone la palabra, pero porque ignoramos realmente las escrituras. Una iglesia frívola, sin amor, sin fuego, sin guianza del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que aún, hermano, los escogidos van a poder engañar. Entonces, hermano, aquí nos habla de una constante. Nos habla, hermano, que la iglesia debe estar en estos tiempos sometida a la presencia, a la intimidad con el Señor. Sometida verdaderamente a la guianza del Espíritu Santo. Hemos nosotros quedado o caído en errores en nuestras vidas porque nos sacaron, hermano, de una vida religiosa, de una vida, podríamos decir, hermano, que se tenían muchos
amuletos y creemos que al pedir algo o al hacer algo y solamente con decir primero Dios, ya alcanzamos todo. Y ese primero Dios muchas veces, hermano, el tema es de que nosotros no estamos en la guianza del Señor. Nosotros hacemos un proyecto, primero Dios me va a ir bien. Sí, pero si el Señor no está apoyando eso. Esos son los temas que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces me llama la atención porque el mismo Señor advirtió entonces a los suyos. Esa es una advertencia para usted. Es una advertencia para mí. De que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. Amén. ¿Por qué? Porque va a existir un falso avivamiento. El falso avivamiento, les explicaba el día martes, el falso avivamiento es aquel que piensa nada más que ir a gritar a la iglesia, de predicar, de hacer alegría, de ir a servir a nuestras iglesias. ¿Ese es el verdadero avivamiento? No, hermano. Esa es parte, esa es una manifestación. El verdadero avivamiento, hermano, es el cambio de vida. El verdadero avivamiento es aquel que está restaurando, regenerando su vida y por eso vive agradecido y cuando llega a la iglesia llega a danzar, llega a alabar, llega a gritar como resultado, como una consecuencia de lo que se está viviendo. No solamente como un tema de emoción, porque yo creo, hermano, una de las diferencias entre el falso avivamiento y el verdadero avivamiento es uno es almático y el otro es espiritual. Amén, porque está hablando de alma, de emociones, de pensamientos, de deseos, nada más. Vivimos por emoción, nos juntamos en la congregación y hacemos algarabía solo por emoción, pero al salir seguimos siendo lo mismo. Váyase conmigo al libro de Mateo en su capítulo 13. Mateo 13, 30. Entonces me dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vale. Qué interesante este pasaje, porque si usted se da cuenta, no está diciendo el Señor, vamos a destruir la cizaña y que nunca crezca. Está diciendo, va a crecer la cizaña juntamente con el trigo. Porque es un proceso aún aquí de probatorio para nuestra vida, hermano. Por eso la palabra dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Y quién es el justo, hermano? ¿O por qué hay esa dificultad para salvarse? Porque es aquel hermano que intima, es aquel hermano allá arriba. Cuando usted llegue no va a decir, hermano, es que yo fui el que más serví en la iglesia. Ciertamente eso lo hace usted por amor. Hermano, padre, hijo, yo fui el que más di allá en la tierra, hermano. Eso es por amor si usted da. Lo que vamos nosotros a trascender en las esferas celestes, cuando el Señor venga en las nubes, es porque nosotros estamos enamorados, hemos sido restaurados, hemos entendido y nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. ¿Quiénes van a atravesar esa atmósfera, hermano? Aquellos que hayan experimentado el plan de salvación, el plan de redención, que habla de reconciliación y de regeneración. Si usted solo lo reconciliaron, pero no se quiso regenerar, siguió viviendo como usted quería. Hoy escuchaba a alguien, hermano, un famoso cantante del mundo y que ahora canta cosas cristianas, ¿verdad? Y canta, es una confusión tal. Y él decía, es que mi música mundana, pues yo la canto porque me gusta. Y yo también le sirvo a Dios, pero a mi manera. Entonces, el tema aquí, hermano, es nadie tiene una manera personal para hacer o agradar al Señor. Todo está dentro de un parámetro, todo está, hermano, en requisitos, hay un ordenamiento. El fundamento es Cristo. Ahora, como se los decía el martes, cada uno está sobreedificando. Usted puede sobreedificar como a usted se le dé la gana, decía alguien ahí, ¿verdad, hermano? O como usted desee. Yo le voy a hacer esto, Señor, así me gusta a mí, como yo quiera, hermano.
Pero yo le voy a decir, al final de los tiempos, dice Corintios, que van a ser probada nuestra sobreedificación, pero va a ser probada con fuego. Y entonces hay unos que sobreedificaron con heno, con paja y con madera. Y otros, dice, con piedras preciosas y plata y oro, si no estoy mal. Entonces nos habla que usted tiene el fundamento. Muchos podemos estar en un fundamento, hermano, pero estando sobreedificando incorrectamente. Y nosotros creyendo. Entonces, por eso a mí me llama la atención, porque siempre va a estar el trigo y siempre va a estar la cizaña. El Señor no está diciendo van a arrancar la cizaña antes de y que desaparezca. No, está hablando, hermano, que siempre. Por eso hablaba una de las parábolas de que un sembrador salió, hermano, y sembró en su terreno trigo, pero se durmió. Y no se dio cuenta cuando el enemigo sembró cizaña y crecieron juntas. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque este es un probatorio. Porque nosotros, a través de este tema de saber que hay cizaña, saber que hay un falso avivamiento, lo que va a producir en nuestra vida, o lo que debería producir, es la necesidad y el deseo de agradar al Señor, de buscar y decir, bueno, hay un falso y un verdadero avivamiento, yo quiero estar en el verdadero. Y entonces es un tema, hermano, como que el Señor lo llama a uno a ejercitar. Amén. Para no acomodarse, si no estuviésemos acomodados, hermano. Entonces, ¿para qué si ya está todo? No, hermano, ciertamente el Señor ya abolió la muerte, el infierno, al enemigo, etcétera, hermano. Pero hay una parte en la cual usted y yo tenemos que hacer. El Señor con su sacrificio ya nos reconcilió con el Padre. Ahora depende de usted y depende de mí el poder ser regenerado. Los que vamos a participar, o los que deseamos con todo nuestro corazón el participar de ese evento de eventos, no solamente son o vamos a ser los que ya fuimos reconciliados. Amén. Los que van a participar son los que son reconciliados y regenerados. Nadie que no haya sido regenerado va a poder atravesar. Ahora, ¿por qué yo hablo mucho de eso? Porque alguien puede estar reconciliado, pero le gusta cierto movimiento o le gusta ciertas cosas. Por eso, hermano, el verdadero avivamiento radica en lo profundo del corazón, en el cambio. No, hermano, es que en nuestra iglesia alabamos 3, 4 horas, hermanos. Qué bueno, qué lindo, porque así vamos a estar un día. Pero si usted sale y sigue siendo igual, si seguimos viviendo de la misma manera, eso no es estar siendo parte, ¿sí? Yo estoy siendo parte de una emoción. Pero, hermano, eso es lo que nos habla. Entonces, la Biblia nos habla que al final, en los tiempos, y siempre ha habido un mover de error. Fíjese, hermano, que esa operación falsa, viene desde Génesis. Fíjese que es interesante cómo el Señor expulsa a Adán y a Eva del huerto. Pero es interesante, hermano, lo primero que le enseña el Señor a Adán y a Eva era comunicarse con Él. Por eso les dio pieles de animales, dice la palabra, porque les enseñó a hacer un holocausto. Entonces, ¿cómo el Señor había instaurado? ¿Qué había dicho el Señor? Se van a comunicar conmigo, ya no de la manera que estabas, porque pecaste, estás muerto, hubo una separación, eres expulsado, ahí sí que del paraíso, expulsado del Edén, y ahora de esta manera te vas a comunicar conmigo. Amén. Ahora, aquí estamos viendo, hermano, lo que yo le digo. Hay gente que quiere seguir haciendo lo que Dios quiere. Porque viene y se presenta Caín. En el 4:4 de Génesis nos habla de que Caín se presenta y presentó su ofrenda. Y presentó lo mejor. ¿De qué? De las frutas. Pero la orden del Señor no era que presentaran frutas. La orden del Señor es que presentaran un holocausto, una ovejita, y que hubiera derramamiento de sangre. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, tenemos que ir viendo eso, porque de eso se está moviendo hoy mucho. Yo voy a adorar al Señor al estilo Caín, como yo quiero. Y usted puede desgastarse, usted puede dejar toda su fortuna metida en una iglesia, abriendo iglesias, usted puede desgastarse.
Pero si no tiene amor, si no tiene a Dios, si no está reconciliado y si no está siendo usted regenerado, nada es, hermano. Amén. Porque viene Caín, hermano, y presenta, y yo no creo que llevó un par de bananos podridos, no, llevó buena fruta, llevó lo mejor del campo, pero no era lo que el Señor quería. Entonces, por eso le digo hoy, debemos de tener mucho cuidado nosotros. Mucho cuidado en el tema de decir, ¿cómo estoy buscando a Dios? Es que yo lo voy a buscar a mi manera. Alguien me decía, un hermano, una oportunidad, me decía, ¿cómo está lleno el camino al infierno? Decía, a mi manera. Porque todos queremos hacerlo a nuestra manera. No, hermano, perdone, aquí lo vamos a hacer a la manera del Señor. Los dos presentaron ofrendas, Caín y Abel presentaron ofrendas. No eran ofrendas cualquiera. Yo estoy seguro que si pudiéramos visualizar, si pudiéramos ver, si la palabra dijera qué presentó Caín, hermano, presentó lo mejor de la fruta. Pero el Señor no quería frutas, porque hay un orden. Y para podernos comunicar, les había enseñado el Señor, tiene que haber sangre, porque estaban profetizando que iba a haber alguien que iba a derramar su sangre. Es como que llegamos nosotros, que yo quiero llegar a la presencia del Señor sin derramamiento de sangre, sin Cristo. ¿Cómo voy a poder yo llegar al Padre por mis medios? No, es que no necesito el sacrificio de Jesús. No, Jesús, no. Yo no creo en eso. La sangre de Cristo, no. Yo quiero llegar a mi manera. No, hermano, no es así. Hay un camino. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros hoy, y eso es lo que hay en mi corazón, hermano, trasladarle, que podamos estudiar, que pueda haber esa inquietud en nuestro corazón de ahondar en los temas, usted en su casa, hermano, porque esto es fundamental en la vida del cristiano. Para que usted mismo pueda decirse, hermano, yo estoy presentando lo que yo quiero, no lo que se debe de presentar. Yo estoy viviendo como yo pienso vivir, como yo quiero vivir, no como el Señor quiere. Ahora, ¿cuál fue el resultado entre Caín y Abel? Que uno fue agradable y aceptada. El otro fue desagradable y desechada. Entonces podemos estar haciendo muchas cosas, hermano. Pero en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, hermano, en tantas cosas, hermano, y va a ser simple y sencillamente desagradable. Porque lo que es nacido del Espíritu, dice la Escritura, es Espíritu. Y lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, la carne jamás, aunque tenga buenas intenciones, va a poder agradar al Señor. Entonces, si se da cuenta, hermano, esa diferencia, amén, las raíces, el fruto, ¿cómo así, hermano? La sustancia, Dios dejó que tenían que acercarse al Señor a través de un sacrificio. No, el otro lleva fruta, hermano. ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿Qué es lo que te pide el Señor? Y te puedo hacer una pregunta. ¿Qué le has llevado al Señor? ¿O qué le hemos llevado al Señor? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestras vidas. Amén. Hay tantos ejemplos, hermano. En Hechos 8:11 nos habla de Simón, un mago, hermano, que acepta al Señor, ¿verdad, hermano? Y hermano, dice que, leámoslo porque a mí me llamaba la atención algo cuando estaba leyendo hace un ratito, hermano, este pasaje en Hechos capítulo 8. Y fíjese que a mí me llamaba mucho la atención porque 8:11. El 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. A mí me llama la atención. Hablaban del poder de Dios. Y era un mago. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, podemos estar siendo engañados.
Y nosotros, mire, el mago no decía que era de parte de Dios, y ese es un punto bien interesante. Nosotros damos títulos, ese es siervo, ese es profeta, esa es palabra de Dios, y de repente no es palabra de Dios. Aquí me llama la atención porque dice la escritura, hermano, que la gente decía, ese es el poder de Dios. Amén. Váyanse. Entonces, mire, interesante, gloria a Dios. Dice, y la palabra dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas, hermano, hay cosas hoy que nos pueden estar engañando. O podemos estar viviendo nosotros engañados. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo en nuestra vida. Amén. Fíjese ahora, ¿por qué, hermano, nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo? Porque Primera de Juan, hermano, en su capítulo 4, Primera de Juan, hermano, déjeme encontrarlo, en su capítulo 4 dice una cosa, dice un texto, dice una palabra bien interesante. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Solo le hago una referencia porque mi Biblia lo tiene aquí. Este libro fue escrito en el 85 al 95 después de Cristo. Vaya, póngale en el año 100. Amén. Han pasado 1900 años aproximadamente. Y la palabra dice, en ese momento, en el año 95, decía, amados, no creáis a todo espíritu. No le crea a todos, hermano. No sea como esa gente que seguía a Simón, que estaban engañados. ¿Sí? Probad los espíritus si son de Dios. Pero ¿por qué la gente no prueba los espíritus? Porque no ha tenido experiencias. Porque no, hermano, no está bajo esa necesidad del Espíritu Santo. Porque no conocen al Espíritu Santo. Porque no conocen el poder de Dios. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, desde el año 95 y hoy estamos en el año 2021. ¿Cuántos años? Entonces, probada habla de poner a prueba, de distinguir, de examinar. Es que mira que a mí me dieron una palabra y me dijo esto el Señor. Momento, escudriñe, pruebe, hermano, examine. No le crea a todos los espíritus. Amén. Ese es el problema de la iglesia, que nos han vendido un evangelio como de una varita mágica, hermano. No, la parte no es solo de confesar, es la parte de que usted debe tener experiencias, debe tener vivencias, debemos de tener vivencias, experiencias, manifestaciones, hermano, del poder de Dios en nuestra vida, para poder discernir. Amén. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? Que así como con Moisés los hechiceros hicieron lo mismo, también hoy muchos hombres. Y sabe que un hombre de Dios hace muchos años decía, hermano, que al final de la iglesia, la batalla más importante que va a tener la iglesia es luz contra luz. ¿Cuántos hombres? Oiga, lo voy a decir con mucho respeto, hermano. Con mucho respeto voy a decir esto. ¿Cuántos hombres empezaron en el espíritu y están terminando en la carne? Y hablo de líderes importantes, líderes de iglesias grandes y pequeñas, medianas. Eso es lo que usted y yo debemos aprender hoy. Porque va a ser luz contra luz. Hoy pueden estar predicando otro evangelio. No, pero si él hace milagros. No, es que la gente no hace milagros, hermano. Usted lo que debe tener es el espíritu de discernimiento para saber de qué fuente viene. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Amén. El verdadero avivamiento, hermano, es a través del espíritu, a través de los ministros. Amén. Porque al final, como le digo, va a ser los contrarios. Voy a hablar un poquito rápido, hermano, en el tiempo que nos queda, sobre algunos aspectos para poder, características del movimiento falso y del movimiento del espíritu, porque eso lo tenemos que ver.
Yo le podría, en el tema del promotor, ¿quién promueve? ¿Quién es la fuente del falso avivamiento? Es Faraón, es el enemigo. Y lógicamente, hermano, el promotor del verdadero es el Espíritu Santo. Entonces, si estamos hablando que es del Espíritu Santo, no puede haber desórdenes. No pueden ver situaciones que contradigan la Escritura, porque es el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué instrumentos utiliza el falso avivamiento? Los instrumentos que utiliza, hermano, es el poder de imitar a los falsos. Amén. Bajo ese poder trabaja este falso avivamiento. Ahora, el verdadero avivamiento está hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy está trabajando el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tanto conocemos al Espíritu Santo? Esa creo yo que sería la pregunta del millón. ¿Cuánto conocemos al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuánto conoces al Espíritu Santo? Como para poder decir, el Espíritu Santo es el que me está hablando. Hace unos años subí un video, hermano, y como se sabe que cada día cuando uno cumple un año de haber subido algo, los recuerdos del Face, ¿verdad? Y me pasaron ese video, me lo recordaron, hermano, y usted sé que usted ya lo ha visto, pero hermano, están como en una ladera y hay muchas ovejitas y empieza mucha gente a gritar, hacen como que prueban, llamen al rebaño y y empieza uno y las ovejitas ni paran las orejitas, ¿verdad? Y dos, tres, cuatro personas, hermano, y aparece el pastor. ¡Eh! Comienzan. Y hermano, es increíble cómo paran las orejitas y empiezan y no solo sino se dejan venir porque era una cantidad bastante grande de ovejas y toda la gente empieza a aplaudir. Entonces, hermano, dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor. Usted conoce la voz del Espíritu. Hermano, es que no podemos decir, ay, hermano, es que fíjese que no lo conozco en estos tiempos, al tema que estamos, en las circunstancias que estamos viviendo, hermano, en lo postrero de los tiempos que estamos viviendo. Una oportunidad, mi esposa el Señor le dio una profecía, hermano, y ella decía, estábamos en el final del final. Ya esto está por acabarse. Amén. Esto está por acabarse. Y la iglesia no reacciona. La iglesia no quiere conocer a aquel que le puede guiar, aquel hermano que le va a recordar las palabras del Padre, las palabras del Hijo, aquel que nos puede guiar a toda la verdad, hermano. Estamos hablando de un movimiento de verdad y un movimiento de mentira. Pero ahí está aquel que te puede guiar a toda verdad, pero nosotros no lo conocemos ni nos interesa. Porque sabe el alma que al meterse a buscar del Espíritu, hermano, va a empezar a suceder una cosa increíble en nuestra vida de limpieza, de purificación. Hermano, y empieza cierta demanda también. Empezar a dejar cosas que no son agradables al Espíritu. Y eso es lo que la gente no quiere. Solo quiere los beneficios del Espíritu, pero no quiere vivir como el Espíritu quiere que vivamos. Amén. Entonces, es interesante. Fíjese que otra característica del avivamiento falso, hermano, es de que depende de las propias habilidades. Aquí miramos habilidades. Hay gente que dice, qué poder, cómo habla, hermano. No, hombre, no es con palabras. ¿Ah? Fíjese que si se va conmigo a Primera de Corintios, en su capítulo 2, Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 4. Oiga lo que dice el apóstol. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy dice gente, ¡ala! ¿Cómo predica? Sí, porque tiene 5, 6, 7 títulos, qué bueno. Pero hermano, no es por la sabiduría humana que vamos a impactar, sino dice la palabra con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa aquí, hermano? Que hay muchos,
hermano, que tienen mucho conocimiento y cuando uno oye prédicas a veces, hermano, piensa uno que está en una universidad, en un curso, ¿verdad, hermano? Porque es tanta información que uno admira, hombres tan preparados, pero a veces se siente la ausencia del poder de Dios en la vida de ellos. Mucha letra, poca experiencia. Yo no estoy diciendo que no estudie. Si usted quiere estudiar la palabra, estudie, métase en una teología, está bien, métase. Pero, hermano, no por saber más. La palabra, teológicamente hablando, hermano. Hermano, aquí es de conocer las escrituras y tener la experiencia. Porque aquí el movimiento falso depende de puras habilidades humanas. Y podemos ver que el verdadero avivamiento depende de Dios, que nos llamó. Hebreos 2:4 dice que todo viene del Señor. Si usted quiere, váyase conmigo. Hebreos en su capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Dice la escritura, testificando Dios juntamente con ellos, Dios con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, aquí podemos ver que la dependencia, hermano, del verdadero es de Dios. La prioridad es obtener beneficios temporales del movimiento falso, hermano. Aquí, gran cruzada de milagros. ¿Quién no quiere un milagro? Pero, hermano, la prioridad, el beneficio del verdadero avivamiento es la vida eterna. Si usted está buscando al Señor solamente por un milagro, perdón, hermano, está mal enfocado. Primero busquemos al Señor para nuestra vida eterna. Y después el Señor podrá hacer un milagro en nuestra vida. Todo es en el orden. Porque si estamos buscando al Señor solo con un milagro, ahora yo le pregunto, ¿y para qué quiere usted un milagro? Yo le preguntaba a unos hermanos ahí que tenían un tema ahí de una enfermedad y le decía, hermano, ¿y usted para qué quiere ser sano? Para seguir pecando. ¿Para qué quiere usted ser sano? ¿Para qué quiere usted su sanidad? Hermano, es una pregunta que yo le hago a las personas cuando puedo. Es que yo quiero ser sano, pero ¿para qué quiere ser sano? ¿Para seguir viviendo una vida descarriada, una vida desagradable al Señor? Creo que no ese es el fin. Primero, hermano, es el beneficio de vida eterna. Y después son los beneficios temporales. Que Dios te pueda dar tu sanidad, por supuesto. Yo creo en un Dios que hace milagros. Dios ha hecho milagros en mi vida, en mi familia, hermano. Milagros, hermano, palpables. Cánceres que ha desaparecido en la vida de mi esposa, en la vida de mi hijo. Yo he visto milagros, he experimentado milagros. Pero no es mi fin, no es nuestro fin. El fin nuestro es la vida eterna. Que el Señor en su misericordia nos dé de sus milagros. Esa es una bendición. Y otra característica del falso, hermano, avivamiento es que busca sensacionalismo almático. Amén. Y es el hombre que sale, hermano, a relucir. Dese cuenta que hoy las pancartas, los nombres, gran apóstol fulano de tal, las fotos, ¿verdad, hermano? Como que, no, hermano. El Señor no necesita de eso. El Señor puede hacer cosas grandes ahí donde usted está en su cuarto, ahí donde usted puede doblar su rodilla, Dios puede hacer. Hermano, Dios, hermano, trabaja primeramente en lo profundo del corazón. Voy a ir terminando. ¿Cómo poder discernir entre el falso y el verdadero? Yo creo, hermano, que sin duda alguna, primeramente tenemos que conocer las Escrituras con la guianza del Espíritu Santo. Debemos de tener un fundamento. Nos han dejado este fundamento, hermano, la Escritura. Aquí tenemos, leámosla, estudiemos, meditemos. Meditemos, porque aquí nos van a dar los parámetros. Amén. Aquí nos van a dar los parámetros. Si usted solo le leo este texto, hermano, en Malaquías 4:4. Oiga lo que dice Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Cuando el pueblo del Señor, en el antiguo pacto, en la historia que podemos ver del pueblo de Israel, se apartaban de la ley, se apartaban de los mandamientos, hermano, empezaban a hacer cosas horrorosas delante del Señor.
Cuando, hermano, yo recuerdo cuando David, hermano, fue a traer el arca. ¿Sí? Dice que hizo, oiga, interesante, hizo una carreta nueva y por bueyes fue a traer el arca. Mire pues, como Caín, ¿verdad? Hermano, dice que en ese entonces, cómo trasladaban las imágenes, los dioses de los pueblos, en carretas nuevas y en bueyes. David tenía una intención, dijo, hagamos la carreta, yo no sé si la hicieron de madera, de oro, yo no sé, y los mejores bueyes de raza, que esto y que el otro. No, hermano, no es como tú piensas, no es como yo pienso, es como el Señor lo ha establecido. Y usted sabe que viene, se tambalea el arca, meten la mano, usa y muere y se desespera David y pone el arca ahí con Obed-Edom, si no estoy mal, usted me ubica, hermano, usted me corrige. Y 3 meses pensando, y cuando se acuerda que el arca se tenía que trasladar con sacerdotes en hombros. Entonces, él dice, no sé si es en Crónicas, hermano, y dice, tráiganme a los levitas que se consagren, imagínense, que se purifiquen, y ellos van a ir a traer. Y así lo trajeron. No es como usted o yo querramos, hermano. Es como la Escritura nos marca. Si estamos en el parámetro de la Escritura, hermano, ahí vamos a ir, hermano, y el Espíritu Santo va a ir hablando a nuestra vida. Otro aspecto que sin duda alguna puede apoyarnos, hermano, para ir entendiendo estos temas, es estar bajo cobertura de un ministerio con discernimiento. Amén. Usted tiene que discernir también. Porque a usted le están enseñando, a usted lo están discipulando, a usted lo están instruyendo. Y debemos de estar bajo la cobertura de un ministerio con discernimiento. Amén. Si una ovejita está en el redil correcto, hermano, va a ser edificada. Va a ser en ese corralito, lo van a hacer que hayan normas que lo corrijan. Mire, qué interesante lo que habla Primera de Pedro en su capítulo 5. Ya voy terminando, hermanos. Primera de Pedro en su capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Déjeme ver aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Perdón, hermano, es Primera de Pedro 5:2. Entonces, mire, la orden que da Pedro dice, apacentad la grey de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros los ministros. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por ganancia deshonesta. Amén. Si a usted solo están sacándole y sacándole el dinero, hermano, usted tiene que ir entendiendo, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Usted debe tener pastor, no capataz. Las ovejitas no tienen capataces. Los que tienen capataces son los bueyes, son las vacas. No, usted, hablando figurativamente, hermano, es una oveja el pueblo de Dios. Lo que necesita es un pastor. Hay pastores que se enseñorían de la grey. Piensan que de uno. Hermano, yo les he hablado a la iglesia. Ustedes no son mías. Porque yo no di mi vida por ustedes. Ustedes tienen el pastor, que me den el privilegio a mí de ser un administrador. Esa es otra cosa. Pero mire que dice, teniendo cuidado, dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo cuidado, vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible. Mire, hay una promesa para los pastores que ejergan su trabajo con amor. Entonces, el trabajo del pastor es apacentar, no aprovechar, es apacentar, no es enseñorear, ¿sí? No ser cacique sobre la gente, sino ser la voz de Dios, no a la fuerza.
Porque yo puedo tomar aquí esa parte no a la fuerza, ni usted a la fuerza, ni el pastor a la fuerza. Es en amor, es en revelación, para que sea edificado, para que sea corregido. Y 3, hermano, para terminar, hay que ejercitar, hermano, los sentidos espirituales. No cuenta que usted haga tantas cosas en la iglesia si no tiene ejercitados sus sentidos espirituales. La gente no se va a salvar porque se mantiene en la iglesia las 10 horas trabajando, limpiando, sirviendo. No se va a salvar por eso. Hay que hacerlo con amor, sea responsable en sus privilegios porque le está sirviendo al Señor. Pero no por eso se va a salvar. Yo no me voy a salvar por estar predicando. Es el predicar, hermano, para mí es un deleite, es un privilegio. Lo hago con amor, por amor a mi Señor. Pero no por predicar o ser pastor me voy a salvar. No, eso es un tema personal de ser reconciliado y ser regenerado. Amén. Entonces tenemos que aprender a ejercitar. Y cuando hablamos de ejercitar los sentidos, hablamos de madurez. Amén. Y cuando hablamos de madurez en el 5:14 de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿O quiénes son los que van a ser arrebatados? Los maduros. Porque Él viene por una iglesia madura, no por una iglesia niña. ¿Sí? Madura. ¿Y cómo podemos ver si estamos madurando, hermano? Y estos días he aprendido que depende nuestras reacciones. Tenemos X problema, ¿cómo usted va a reaccionar? Así está su madurez. Poquita o no ha empezado a desarrollar. Amén. ¿Cómo está nuestra conducta? Ahí podemos ver. Amén. Desarrollando estos sentidos, madurando en el Señor, vamos a poder distinguir entre el verdadero y el falso avivamiento. Algo que usted y yo, hermano, debemos de poner el dedo en el renglón. Porque es algo que estamos viviendo y que se tiene que vivir. No nos vamos a poder, no, hermano, oremos, hermano, para que desaparezca el falso avivamiento. No se puede, tiene que haber, porque eso va a definir a muchos. ¿Seguimos el verdadero avivamiento o no seguimos el verdadero avivamiento? Todo, creo yo, hermano, todos los acontecimientos que han estado pasando es para definir a la iglesia. El trabajo, yo se lo dije al principio de la pandemia, esta situación lleva 2 cosas. 1, para el pueblo de Dios, definirlo y tener y afianzarse más al Señor. Y a la gente del mundo, hablarles que hay un Dios de misericordia. Pero ahí es decisión muy, muy personal. Amén. Hoy le toca a usted correr. No, el pastor va a correr por usted. No, el pastor ora por usted. Pero no va a ocupar y que el pastor ore por mí. No, va a orar y va a pedir misericordia y auxilio por usted. Mi oración es para que el Señor se revele al pueblo que el Señor me ha permitido pastorear. Mi oración ha sido, hermano, que se revele, que haya amor por su palabra, por su presencia, por su intimidad. Ese es mi ruego, que el Señor los guarde. Pero hay una parte que usted tiene que hacer. Porque muchas cosas van a venir y si no estamos habilitados en nuestros sentidos, no tenemos un fundamento bíblico de sana doctrina, si no tenemos todo lo que hemos estado platicando, podemos ser engañados. Amén. Y qué triste, hermano, será correr tanto tiempo la carrera y en el final de la carrera ser descalificados. Creo yo, hermano, que eso será extremadamente triste y vergonzoso. Amén. Así que saludos a todos los hermanos que se han conectado. Saludos a hermano Ademar, ahí que
nos mandó un saludito ahí, parece que está conectado todavía. A Pollito puedo ver ahí, a hermana Vivi, saludos a hermana Surama, a hermana Hortensia, hasta la ciudad capital. La bendigo con todo mi corazón, hermana. Yo sé que el Señor ha sido fiel a su vida. Y todos los hermanos que están conectados, hermana Almita García, no identifico quién está por allí, pero a todos, hermanos, a todos, saludos, les amamos. Y recuérdese que este domingo 10 de la mañana estamos en nuestra congregación, hermanos amados, haciéndole fiesta al Señor, diciéndole: soy un necesitado que no puede vivir sin su presencia. Amén. Así que vamos a quedar despedidos, hermano. Oremos para que el Señor obre en amor y misericordia este fin de semana, que el Señor se mueva este domingo. Yo necesito una voz del Señor, yo necesito su presencia, y que podamos nosotros cada día unirnos al sentir del Espíritu Santo. Por eso los últimos versículos de la palabra dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Amén. La iglesia que se va a ir va a estar en sintonía con el Espíritu. Amén. Oramos, quedamos despedidos. Y saludos a los hermanos que se han estado conectando. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido fiel a nuestra vida. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir tu santa palabra. Es un privilegio inmerecido, Señor. Padre, obra en la vida de mis hermanos. Por favor, haz la obra perfecta. Sabemos que estás obrando, y el que empezó la buena obra en nuestras vidas la va a perfeccionar. Te bendecimos, Señor. Recibe la honra, la gloria, la alabanza. Y gracias, Señor, por compartir tu palabra y poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos. Y recuérdese, el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, estamos nosotros, hermano, conectados. Amén. Que el Señor les guarde. Amén, hermanos.